Muy buenos días. Continuamos con el video número 3 de explicación de reglas de inferencia, en el cual vamos a abordar dos reglas de inferencia denominadas ley de simplificación y la regla del silogismo hipotético deductivo. Entonces vamos a revisar primero la regla de simplificación, en la cual podemos observar que la única premisa que tenemos es la premisa formada por una conjunción de dos proposiciones, P y Q. Cuando una conjunción es verdadera, podemos decir que cada una de las proposiciones también es verdadera. De ahí lo que nos lleva a pensar es que de esta sola proposición pudiéramos concluir que P es verdadera, ¿cierto? O podríamos concluir que de esta proposición pues también podría tener como verdadera o como cierta o como válida la proposición Q. Entonces la ley de simplificación nos dice que si una conjunción es verdadera, se puede inferir que cualquiera de las proposiciones que la componen es verdadera. Por tanto, se puede concluir una de ellas. Eso en cuanto a la ley de simplificación. Ahora bien, en el silogismo hipotético podemos decir que si una condicional tiene como consecuente el antecedente de otra condicional y ambas son verdaderas, por ende el antecedente de la primera formará un condicional verdadero con el consecuente de la última. Miremos que en la expresión del silogismo SH, la premisa número 1 es P entonces Q y la premisa 2 sería Q entonces R. Como conclusión tendríamos un condicional que sería P entonces R, donde podemos observar que P es el antecedente del primer condicional y R es el consecuente del último condicional. Estarían conectados por el consecuente de la primera, que sería el antecedente de la segunda, que en este caso sería Q. Si observamos, la ley dice, si un condicional tiene como consecuente el antecedente de otra y ambas son verdaderas, por ende el antecedente de la primera formará un condicional verdadero con el consecuente de la última. Si miramos el segundo renglón de esta expresión de la regla, la premisa número 1 dice negación de R, entonces no Q. Y la premisa 2 dice S y P, entonces no R. Si notamos, entonces S y P, que es el antecedente de la segunda premisa, sería el antecedente de la conclusión. Y el consecuente, por ende, sería negación de Q. La ley de simplificación, también podemos ver algunos ejemplos. Ley de simplificación dice, Cristian Castro es un buen cantante y compositor. Podemos afirmar que Cristian Castro es buen cantante y también podemos afirmar que Cristian Castro es compositor. Entonces, de la primera premisa, que es una conjunción, podemos decir como conclusiones dos premisas atómicas que conforman esa conjunción. El silogismo hipotético, por su lado, tiene otro ejemplo que quiero mostrar, en el cual decimos, si llueve, entonces el suelo estará mojado. 2. Si el suelo está mojado, entonces mis zapatos estarán mojados. Vemos que la conclusión única que podemos sacar es que si llueve, mis zapatos estarán mojados. Es la conexión entre el antecedente del primer condicional con el consecuente del segundo. Vamos a revisar un ejemplo, un ejercicio donde apliquemos la ley de simplificación y el silogismo hipotético. Vamos a observar que nos piden que demostremos negación de Q y nos dan cuatro premisas. La primera es P, entonces la negación de Q. La segunda, P y R o S. La tercera, S, entonces T o U. Y la cuarta, la negación de T y la negación de U. Si nosotros observamos en esta regla, se puede presentar inclusive modus ponendo, modus tollendo o modus tollendo ponens. Vamos a revisar cómo llegamos nosotros a la conclusión de esta premisa. Entonces, lo primero que vamos a observar es que casi todas las proposiciones no tienen una en común. Pero si yo, por ejemplo, la cuarta la escribiera de esta manera, negación de T o U, estaría diciendo que estoy aplicando la ley de Morgan, es decir, a la proposición número 4, obteniendo entonces la proposición número 5, que sería la negación de T o U. Si observamos esto, o sea, aquí ya hemos usado
hemos utilizado A4, la premisa 4, y la hemos convertido en la premisa 5. Y entonces vemos una relación entre la premisa 3 y la premisa 5. ¿Qué relación tienen? La 3 y la 5, en realidad estamos hablando de un modus tollendo tollens, porque si nos dicen que ese entonces TOU y negamos a TOU, significa que ese no pudo haber ocurrido, tiene que ser la negación. Entonces vamos a convertir este 3 y 5 mediante un modus tollendo tollens en otra proposición. Nos quedaría entonces a nosotros que entre el 3 y el 5 nos daría que la conclusión es no es. Si observamos bien claramente que entre la 6 y la 2 tenemos también una disyunción, un silogismo deductivo, por esto que decimos que hay una disyunción y estamos negando una de las proposiciones, esto afirmaría la otra proposición. Entre la 6 y la 2 tenemos un modus tollendo ponens. Entonces el 7 nos quedaría como P y R, perdón. Entonces el modus tollendo ponens entre las proposiciones 2 y 6 nos deja como resultado a P y R. Si revisamos un poco más, resulta que P y R es una regla que pudiéramos, según la ley de simplificación, convertir en una sola proposición. En este caso, yo puedo sacar a P por ley de simplificación, dado que P y R son verdaderas. Entonces, por tanto, P es verdadera o R es verdadera. En este caso, nos conviene dejar a P como la verdadera. Por ende, entonces, entre la proposición 7, hicimos ley de simplificación, quedándonos ahora a nosotros la proposición 1 y la 8, que son las que podemos trabajar para ver cómo queda la demostración. Entonces la 1 y la 8 se nos configura en un modus ponendo ponens, dado que si yo observo la proposición 1 dice P entonces no Q, y la 8 confirma a P. Si confirmamos a P, entonces la única posibilidad es que no Q haya ocurrido, y esto sería un modus ponendo ponens solamente aplicado entre la 1 y la 8. De esta manera hemos logrado llegar a la conclusión o a la demostración que esperábamos.